El azúcar está en todas partes, en el café de por la mañana, en ese snack rápido a media tarde, en productos que ni siquiera consideraríamos dulces y muchas veces lo consumimos casi sin darnos cuenta. Al mismo tiempo, es un tema que genera bastante confusión. Hay quien intenta eliminarlo por completo, quien piensa que no pasa nada y quien simplemente no sabe muy bien qué hacer. Por eso, hoy vamos a poner un poco de orden. Entenderemos qué es realmente el azúcar, cómo afecta al cuerpo y sobre todo cómo podemos gestionarlo sin complicarnos ni entrar en extremos. Y para empezar, lo primero es aclarar de qué estamos hablando exactamente cuando decimos azúcar. Cuando hablamos de azúcar, no todo es el mismo. Por un lado, tenemos los azúcares naturalmente presentes en alimentos como la fruta o la leche. En estos casos vienen acompañados de fibra, agua, vitaminas y otros compuestos que hacen que su absorción sea más lenta y que el impacto en el organismo sea distinto. Por ejemplo, no es lo mismo comer una pieza de fruta entera que tomar un zumo. En la fruta, la fibra ralentiza la digestión y la entrada de glucosa en sangre, mientras que en el zumo esa estructura se pierde en gran parte y la absorción es mucho más rápida. Por otro lado, están los azúcares añadidos, que son los que se incorporan durante el procesado o la preparación de los alimentos. Azúcar blanco, miel, siropes, jarabes. Aquí es donde suele concentrarse la mayor parte del problema, porque aparecen en productos que no siempre identificamos como dulces y en cantidades que pueden ser elevadas. Y luego está el concepto de azúcares libres, que incluyen tanto los azúcares añadidos como aquellos que, aunque provienen de alimentos naturales, ya no están dentro de su matriz original. Es decir, los encontramos en zumos, concentrados de frutas, purés o miel. Y aunque el origen es natural, el comportamiento en el organismo se parece más al de un azúcar añadido que al de una fruta entera. Al no haber fibra o estructura que lo acompañe, la absorción es más rápida y el impacto metabólico es mayor. Por eso, cuando se hacen recomendaciones a nivel de salud pública, como las de la OMS, se habla de limitar los azúcares libres, no tanto los azúcares de la fruta entera o de la leche. Cuando ingerimos azúcar, este se descompone en glucosa, que pasa a la sangre. Esto provoca una subida de glucemia y el cuerpo responde liberando insulina, una hormona que ayuda a que esa glucosa entre en las células para ser utilizada como energía. Hasta aquí todo es normal. El problema aparece cuando estas subidas son muy rápidas y frecuentes, como ocurre con productos ricos en azúcares simples y bajos en fibra. En esos casos se producen picos de glucosa seguidos de bajadas rápidas, lo que puede traducirse en sensación de fatiga, hambre poco después de comer o necesidad de volver a consumir algo dulce. Por eso, más que demonizar el azúcar, es importante entender cómo influye en la estabilidad energética. Y esto nos lleva a otro punto clave, el impacto real en la salud. Más allá de simplificarlo en si engorda o no, un consumo elevado y habitual de azúcares añadidos tiene implicaciones más profundas a nivel metabólico. Por un lado, favorece un entorno de inflamación de bajo grado, que no siempre se percibe de forma inmediata, pero que está implicado en muchas alteraciones de salud a largo plazo. Además, los picos repetidos de glucosa e insulina pueden acabar afectando la sensibilidad a esta hormona, haciendo que el cuerpo necesite cada vez más insulina para gestionar la misma cantidad de glucosa. Esto, con el tiempo, puede dificultar una buena regulación energética y aumentar el riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas. Y a esto se suma otro aspecto importante, el desplazamiento de alimentos. Cuando una parte relevante de la dieta proviene de productos ricos en azúcares añadidos, es más probable que estemos dejando de consumir alimentos que sí aportan nutrientes de calidad, como frutas, verduras, legumbres o proteínas adecuadas. Pero no todo es fisiología, el azúcar también tiene un componente conductual importante. Cuanto más acostumbramos al paladar a sabores intensamente dulces, más difícil resulta disfrutar de otros alimentos más naturales. Esto puede generar un patrón en el que buscamos ese estímulo de forma frecuente. Y aquí entran en juego los antojos, que muchas veces no tienen tanto que ver con una necesidad real del cuerpo, sino con rutinas, contextos o incluso estados emocionales. Para poder reducir su consumo es importante saber dónde lo podemos encontrar. Y aunque sabemos que se encuentran productos ultraprocesados como la bollería industrial, también lo podemos encontrar en alimentos que se perciben como saludables, yogures de sabores, cereales de desayuno, bebidas vegetales, barritas, salsas, incluso panes o productos light. Esto hace que muchas veces el consumo total sea mayor de lo que creemos, porque no solo viene de lo que añadimos de forma consciente. A esto se suma que en las etiquetas no siempre aparece como azúcar tal cual. La industria utiliza distintos nombres, lo que puede dificultar identificarlo si no estamos familiarizados. Por ejemplo, podemos encontrarlo como jarabe de glucosa o jarabe de glucosa fructosa, sirope de maíz, dextrosa, maltosa, sacarosa, fructosa, azúcar invertido, concentrado de zumo de frutas o miel o siropes como el de ágave o arce.
Aunque algunos de estos suenen más naturales, a nivel fisiológico el efecto es bastante similar cuando se consumen de forma aislada o añadida. Por eso, uno de los pasos más útiles es empezar a leer etiquetas con un poco más de criterio. Entender de dónde viene ese dulzor y en qué productos aparece nos permite tomar decisiones más conscientes sin necesidad de hacerlo todo perfecto. Ahora bien, con todo esto la pregunta importante es, ¿cómo lo reducimos sin que se convierta en una lucha constante? La clave está en hacerlo de forma progresiva y sostenible. Por ejemplo, empezar por ajustar el entorno, tener menos productos ultraprocesados en casa, optar por versiones sin azúcares añadidos o cocinar más en casa. También ayuda a trabajar el paladar. Reducir poco a poco el nivel de dulzor permite que con el tiempo alimentos como la fruta resulten más que suficientes. Otro punto importante es estructurar bien las comidas. Cuando hay ingestas completas con proteína, fibra y grasas saludables, es más fácil evitar picos de glucosa y con ello la aparición de antojos. Y por último, entender que no se trata de hacerlo perfecto. Un consumo puntual no va a tener un impacto relevante. Lo importante es el patrón general. Y para llevar todo esto a la práctica, vamos a cerrar con una receta sencilla, dulce y sin azúcares añadidos. Se trata de un bizcocho rápido de naranja al microondas. Para prepararlo necesitaremos una naranja entera, 2 huevos, una cucharadita de polvo para hornear, 6 cucharadas de copos de avena y yogur natural. Empezaremos quitando un poco de la piel de la naranja que utilizaremos después para decorar. Es importante que solo cojamos la piel, que no cojamos la parte blanca, ya que es la parte más amarga. Y si nos pasa, la podemos retirar con un cuchillo. Ahora pelamos la naranja. Y la abrimos. Echamos el resto de ingredientes. Y lo batimos bien con la batidora de mano.
añadimos toda la mezcla en un molde apto para microondas. Y lo vamos a llevar al microondas a máxima potencia durante 7 minutos. Lo retiramos con cuidado de no quemarnos. Comprobamos que los bordes están despegaditos. Y esto ya estaría listo para comer, lo dejaríamos enfriar un poquito, pero nosotros lo vamos a decorar con un poquito de yogur natural, como frosting. Y con la piel de naranja que hemos quitado antes, vamos a cortarla un poquito. Esta receta es muy interesante porque aunque es dulce, no contiene azúcares añadidos. La naranja aporta dulzor natural junto con fibra y vitamina C. La avena ayuda a que la energía sea más sostenida y el conjunto es mucho más equilibrado que un bizcocho tradicional. Es una forma muy sencilla de disfrutar de algo dulce sin generar ese impacto brusco en la glucosa. Como veis, no se trata de eliminar el azúcar de forma radical, sino de aprender a gestionarlo con más conciencia, entendiendo cómo nos afecta y encontrando alternativas que encajen en nuestro día a día.